Hablo hoy de la ciudad de Dios de San Agustín. Expondré en primer lugar los motivos que empujaron al autor a escribirla. Después explicaré la argumentación básica de la obra y al final diré algunos de los influjos importantes que ha tenido desde que se escribió hasta el momento presente. Comienzo. Las acusaciones contra la Iglesia por los males sufridos por las gentes existen desde que existe la Iglesia. En realidad, la carta de Marco Aurelio contra los cristianos, el tratado contra Kelsum de Orígenes, el de Arnovio contra los gentiles, las cartas de Firmiliano, obispo de Cesarea, el escrito de San Cipriano contra Demetriano, el cual atribuía a los cristianos las pestes y el hambre que se extendían entonces por el mundo, y muchos otros escritos más, son una prueba de esto. El problema cobró fuerza inusitada en el siglo V, cuando por causa de Alarico, que saqueó la ciudad de Roma en el año 410, pareció cumplirse una venganza divina sobre el paganismo. Según muchos creyentes, San Juan había profetizado el castigo de la Roma pagana, con estas palabras que constan en el Apocalipsis. Y un ángel fuerte alzó una piedra como una grande piedra de molino, y la echó en la mar, diciendo: con tanto ímpetu será echada Babilonia, aquella grande ciudad, y ya no será hallada jamás. Se entendía que Babilonia era Roma, la gran meretriz, la mujer ebria de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Alarico habría sido solamente el ejecutor de la profecía. Lo cierto era que, como decían los paganos, nunca antes nadie había humillado a Roma, nunca antes un ejército enemigo había penetrado en la ciudad, como lo había hecho el de Alarico. Ellos, los paganos, atribuían al abandono de los antiguos dioses y al reblandecimiento que la religión cristiana había traído consigo este hecho. San Agustín comprendió que era necesario responder a tales acusaciones, aunque antes indujo a otros a que lo hicieran, y así Orosio de Tarragona cedió a sus ruegos y escribió un compendio de la historia universal, con la intención de probar que las guerras y las catástrofes eran más numerosas y más sangrientas antes que después del cristianismo. Desde Numa hasta César Augusto, decía Orosio, solo una vez se habían cerrado las puertas del templo de Jano para gozar solo un año de paz. Además, las guerras libradas después del cristianismo fueron menos largas y menos cruentas que antes, porque los godos se habían vuelto más humanos gracias a la religión cristiana y porque en todas partes el cristiano hallaba los corazones más suaves por amar y por temer al mismo Dios, cosa que no podía suceder con el paganismo anterior. No contento con esto, San Agustín pensó que tenía que dedicar sus esfuerzos a reivindicar su religión y escribió su magna obra de teología y filosofía de la historia, De Civitate Dei, sobre la ciudad de Dios. La teoría agustiniana de la historia es la de un filósofo griego que ha abrazado la fe cristiana. Concibió su obra, La ciudad de Dios, como la solución definitiva de todas las controversias sobre la relación entre las sociedades y Dios. A las acusaciones de que los paganos hicieron objeto al cristianismo, añadió él los problemas suscitados por las sectas cristianas que en muchos casos preconizaban la segunda venida de Jesús y un reinado suyo en este mundo. La ciudad que había civilizado al mundo con sus leyes, su educación, su lengua, sus obras de ingeniería, sus calzadas y tantas cosas, era ahora pasto de la barbarie. ¿No era esto el comienzo del caos? ¿No había trastornado el cristianismo el orden antiguo y desviado de su curso natural al espíritu romano? ¿No había hablado con razón Símaco, el contradictor de San Ambrosio, cuando el año 381 se dirigió al Senado en demanda de protección para los viejos dioses de la ciudad? Porque a ellos debía Roma el imperio del mundo y porque todos los males de la humanidad proceden del abandono de las tradiciones sagradas. Estas son preguntas que se hace en aquel momento un pagano y son preguntas que
repite para sí San Agustín con la intención de darles cumplida respuesta. Y así dice: cierto es que una ciudad bien fundada debe sostenerse sobre las tradiciones sagradas, sobre la lex divina, sobre la ley divina. Pero ¿cómo aceptar que el politeísmo, que es lógicamente insostenible por las contradicciones que contiene, y moralmente inaceptable porque sus dioses son malignos e inicuos, es un buen fundamento de cualquier ciudad, de cualquier estado? ¿Qué cabe esperar de los dioses antiguos? Es posible que en el secreto de algunos templos enseñen algo digno a los iniciados, pero el pueblo no puede tener peores guías. El Dios cristiano, por el contrario, infinitamente superior a todos esos demonios, que se dirige a todos los hombres y solamente enseña virtudes, es el único que conviene al orden jurídico de cualquier ciudad. Él ha promulgado desde la eternidad la ley divina, que habla en los cielos y en la tierra. La libertad del hombre no es otra cosa que obedecerla, porque la lleva dentro de sí, y no es propia de judíos, cristianos o paganos, sino de todos por igual. Por esto es ley natural, inmutable, universal. Mutables y particulares son las leyes civiles humanas. No es malo el asesinato o el incumplimiento de los contratos porque lo prohíba la ley civil, sino que ésta es mala si no los prohíbe, es decir, si no se ajusta a la ley natural. Ambas leyes tienen fines distintos. El de la civil, la paz externa de la sociedad. El de la ley natural, la vida justa. La segunda es más exigente que la primera, que debe limitarse a mantener las condiciones necesarias para que un hombre pueda dedicarse a obedecer a la otra. La ciudad no debe prohibir, por ejemplo, la vida licenciosa y disipada, aunque sí que la condena la ley eterna. Fácilmente se advierte la dualidad de mandatos que San Agustín lleva hasta el límite de postular la existencia de dos ciudades, una celeste, predestinada a reinar con Dios, y la otra terrestre, predestinada a sufrir con el demonio y los dioses paganos. No son ciudades separadas en territorios diferentes. No son tampoco el Estado y la Iglesia. La diferencia entre ambas es moral, mística. La ciudad terrestre, por otro lado, puede lograr obras admirables, pero está orientada en exclusiva al disfrute de los bienes materiales que son imprescindibles, bien cierto es. La ciudad celeste hace uso de esos bienes, pero no vive para ellos. Un hombre de iglesia puede pertenecer a la ciudad terrestre y un pagano puede pertenecer a la celeste. Sus ciudadanos viven unos con otros sin reconocerse, sin saber quién es quién. Pueden coincidir incluso en aspectos esenciales, como en lo que atañe a la paz, que es necesaria para todos, hasta para las bestias y los demonios. Hasta los animales más salvajes y los diablos necesitan tener paz. Unos desean la paz para su bienestar temporal, otros para otro fin más elevado. El Estado, que procura la paz para todos, no es pues una maquinaria despótica inventada por los poderosos, sino una necesidad natural de los hombres. El Estado, desde luego, no es un convenio para San Agustín, no es fruto de un contrato, es una necesidad natural. Lo mismo que el hombre está ligado moralmente a la ley civil cuando ésta sirve a la paz, la ley civil está ligada a la justicia y no puede ordenar nada que vaya contra la ciudad celeste. En la defensa del orden externo y la paz terrena no son distintos los ciudadanos de una y otra ciudad. Pero los de la terrestre solo pueden defender la paz con la espada cuando la fundan solo sobre la espada. Los de la celeste, por el contrario, no tienen bastante con la paz externa y buscan la paz moral, la cual daría lugar, en el caso de que se realizara perfectamente en este mundo, a unas sociedades en que ningún hombre sería enemigo de ningún otro hombre. Ambas ciudades, cuyo ámbito se extiende a toda la humanidad, parten del primer hombre, de Adán, y caminan confundidas luchando entre sí. Esta es la historia del mundo, cuyos hilos va tejiendo Dios desde la eternidad.
Él conoce todos los acontecimientos, los que han sucedido y los que están por suceder, y todos los utiliza para la realización de un plan universal que conduce a la separación de las dos ciudades en el final de los tiempos. Nada se habrá hecho mientras tanto sin él, sin Dios, ni siquiera el saqueo de Roma, porque cada ciudad, cada sociedad tiene en cada momento el régimen que debe tener, no según un criterio humano, sino según un criterio divino insondable. No por ello, sin embargo, se debe culpar a Dios por lo que sucede, sino a los hombres, que en cada régimen despliegan su voluntad libremente y ocasionan los efectos que registra la historia. El responsable del saqueo de Roma no es Dios, es Alarico, aunque el saqueo de Roma está previsto por Dios desde el principio de los tiempos. Esta es, en líneas generales, algo añadiré ahora, la visión agustiniana de la historia, una apocalíptica que tuvo una enorme repercusión en la Edad Media. Más tarde todavía, después de la Edad Media, despojada ya de elementos religiosos directos, mundanizada y secularizada, constituyó el armazón de otras filosofías de la historia. Es por tanto una visión medieval y moderna, pero fue escrita por un hombre de la antigüedad, por un ciudadano romano que asistió a la ruina de su civilización y supo mirar más allá de su tiempo para comprender que no todo se había de perder, que algo tenía que perdurar tras el derrumbamiento de las instituciones civiles y políticas del imperio, como así sucedió. En la teología de la historia de San Agustín germina la esperanza de conseguir una sociedad perfecta, esperanza que en una forma u otra nunca ha faltado en nuestra tradición desde entonces. Para esas variadas formas de espera de la vida perfecta y feliz, poco ha importado que sea alcanzable en el más acá o en el más allá, porque se estima que los pasos que hay que seguir la humanidad para llegar hasta allí son siempre los mismos. Ante todo, lo primero y fundamental, el paso importante, es que la humanidad tiene que sufrir la destrucción por la sangre y el fuego. Agustín agregó a su predicción de una ciudad celeste, en el más allá, la trama apocalíptica, que significa devastación y aniquilamiento. Antes de alcanzar el sumo bien tiene que perecer todo lo corrupto. El autor del Apocalipsis dice que vio una tierra nueva y un nuevo cielo, que se habían esfumado los primeros y que ya no hay mar. Luego añade que del rostro del que estaba sentado en el trono huían el cielo y la tierra. Afirmaciones terribles para quienes no están escritos en el libro de la vida. Luego se disolverán los elementos que conforman nuestros cuerpos. Se recibirán de modo maravilloso unas cualidades que los harán inmortales, y los hombres serán mejores, y el mundo será también mejor. Las utopías terroristas, antiguas y modernas, cumplen el requisito de la destrucción de lo corrupto de un modo acabado, y son por ello una secularización de la doctrina agustiniana. En esta espesura de creencias religiosas floreció también la flor del progreso, cómo no. El crecimiento técnico, pensado por los griegos como un despliegue, así por ejemplo Hesíodo, se unió en el espíritu de San Agustín con el mesianismo judío, que no imaginaba la vida rodeada de artefactos técnicos, de artilugios productos de la tecnología, sino como una vida de felicidad. Esto fue luego trocado por otras mentes en filosofía de la historia y en una maraña de movimientos de insurgencia animados por la esperanza de un mundo mejor. Mencionaré únicamente a tres grandes filósofos, Kant, Hegel y Marx, como herederos de esta visión de San Agustín, según explica Nisbet en su obra La historia de la idea de progreso. Kant, en primer lugar, trazó una idea del progreso, dice este autor, de claro sabor agustiniano. En ella desempeña Dios un papel fundamental, un papel imprescindible. No se diferencia mucho de las pergeñadas en el siglo XVIII, siglo de la Ilustración, si bien éstas no suelen reservar a Dios la función que Kant le atribuyó.
pero con todas las variantes que pudieran aducirse, todas fueron secularizaciones de la idea religiosa agustiniana, las ilustradas y también la de Kant. Hegel, por su lado, dijo una y otra vez en sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal que la razón gobierna el mundo, un aserto que San Agustín no habría tenido inconveniente alguno en aceptar. Pero hay una diferencia, que según el alemán, cada una de las naciones viene a este mundo a realizar una idea particular, y mientras cumple su cometido es el centro del desenvolvimiento de Dios en este mundo. Un desenvolvimiento racional que viaja de oriente a occidente, hasta llegar al estado napoleónico o bien al estado prusiano, como final y meta de su camino. Ahí se muestra la mundanización de la tesis cristiana agustiniana, de la marcha de la humanidad hasta su consumación. La personalidad profundamente religiosa de Hegel se observa en que las grandes líneas de su filosofía son cristianas. No obstante, en su empeño por traer el reino de Dios a este mundo, fijó como final del progreso el Estado nacional, un tipo de Estado que tuvo su momento en el siglo XIX y que en el XX condujo a las devastaciones de dos grandes guerras. Marx, por último, en él también hay huellas claras de la teología de la historia de San Agustín y de la escatología cristiana. En Agustín era la confrontación de dos ciudades entremezcladas en esta vida, la celeste y la terrestre, el camino que habría de llevar al hombre a la salvación universal en la otra vida. En Marx era la confrontación o lucha de clases, que llegará a su fin cuando el proletariado, el nuevo Mesías, haya logrado disolver a todas y él mismo deje de ser una clase. Entonces aparecerá el todo social, igualitario. Desaparecerá el sometimiento de unos individuos a otros, desaparecerá la división del trabajo, la distinción del trabajo intelectual y manual, y habrá tantas riquezas por causa de la liberación de todas las energías productivas que los hombres podrán vivir una vida feliz, plena y estimulante. Cada uno podrá hacer un día una cosa y otro día otra. Cazar por la mañana, pescar por la tarde, cuidar del ganado al anochecer y criticar después de la cena, sin que por ello nadie tenga que convertirse en cazador, pescador, pastor o crítico.